¿vale? La conoces, ¿no? Carmen se conoce. ¿Vale? Y Carmen, ¿tienes dos frases para cómo estudiaba, cómo trabajas y dónde te ves? Dos frases, porque tienes una hora de intervención, tanto tú como... Ana me conoce y sabe que cuando empiezo a hablar, pero hoy voy a intentar portarme bien. A ver, yo creo que la mayoría me conoce, pero bueno, como dice Ana, soy la responsable de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras Canarias. ¿Cómo llegué aquí? Pues mira, yo soy docente de enseñanza secundaria y hace ya unos cuantos años yo vengo de la banca, había trabajado muy poquito cuando terminé la carrera, me había metido en una empresa privada, la banca, y de buenas a primeras llegué a enseñanza. Y lo primero que hice cuando llegué al sector de enseñanza fue afiliarme a Comisiones Obreras, eso sí que lo tenía yo muy claro, ¿no? No lo hice anteriormente porque en la banca en que yo trabajé, el mayoritario y borraba era la UGT, y yo decía, yo no, de UGT no soy, lo siento. Entonces, nada, al final que cuando pasé a enseñanza, ahí me sindicalicé, yo iba a hacer acción sindical, como empezamos todos, pero en aquel momento me liaron y dice, oye, ¿tú no tenías el máster hecho de prevención de riesgos laborales? Y yo, sí, vale, oye, ¿por qué no llevas salud laboral? Bueno, empecé en aquel momento llevando salud laboral, terminé llevando mujer y acción sindical en aquel mandato y bueno, de ahí pues estas cosas de la vida, que por eso los que son nuevos váyanse preparando, de buenas a primeras me llaman de la regional o de Comisiones Obreras Canarias, oye, ¿por qué no pasa? Es que ya llevas tiempo llevando salud laboral y tal. Bueno, al final que ya empezamos Ana y yo hace ya como por el principio del 2005. En el 2005 pasé a la regional a llevar salud laboral en aquel momento y no sé si medio ambiente, yo creo que solo salud laboral. Y en todo este periodo no he estado siempre, de vez en cuando me he ido a mi centro de trabajo y he ejercido algo que me gusta mucho, que es la docencia, ¿vale? Con lo cual, nada, y pues en el mandato anterior me volvieron a rescatar y ahora también con sostenibilidad, ¿vale? Bueno, esto era lo primero. Sí que, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer, es verdad que es del equipo nuestro, pero yo creo que hay que hacerlo y es que estas comisiones obreras canarias tienen una cuestión que yo creo que lo llevamos muy interiorizado y es la necesidad de tener debates, de irnos preparando para todos esos cambios que se producen en la sociedad, pero también en el ámbito laboral. Y como nosotros como sindicalistas que somos, que queremos seguir siendo la primera fuerza sindical de este país y también en este caso de Canarias, pues para ello nos tenemos que ir preparando, tenemos que tener debates como estos y sobre todo ir incorporando, y eso me agrada mucho, a gente joven que nos van a ir sustituyendo a los que ya llevamos más tiempo, ¿no? Y que nosotros cuando aterrizamos aquí teníamos mucho menos recursos en cuanto a formación y tal. Y yo creo que ahora es muy importante para nosotros pues partir de una escuela de otoño, de una secretaría de formación sindical y de todas las secretarías prácticamente hacemos algún tipo de formación, de información. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, y ya para no liarme, sí que también vamos a decir una cosa. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ha habido cambio en cuanto a determinadas ponencias, porque yo estaba en otra ponencia que estaba con Vicente y ya esto estaba todo cerrado para un compañero de ISTAS y de la Fundación Primero de Mayo, que es Pablo José Moro, estuviese hoy aquí pues presentando este proyecto que es Transición Energética y Movilidad Descarbonizada para un Turismo Sostenible. Por problemas personales importantes, no ha podido estar aquí, con lo cual nos parecía que tanto Vicente como yo, el esfuerzo de haber terminado este proyecto y él como coordinador, había que continuarlo adelante. Entonces lo hemos asumido, vamos a hacer un experimento entre Vicente y yo para intentar pues, plasmar aquí tal como él lo ha hecho, este proyecto, ¿de acuerdo? Y nada más, Vicente, yo creo que para empezar un poco a situar... Hola, ¿qué tal? Otra vez. A ver, el proyecto de turismo, antes lo comentaba Cristóbal, todo eso de la transición ecológica
y si no me corregís, esto es aprendizaje mutuo, empezó inicialmente, el tema de transición justa, empezó inicialmente con mucha potencia con el tema de transición energética, ¿no? O sea, se entendía que uno de los problemas principales, él comentaba Cristóbal, que era pues, la cuestión climática, cambio climático, muy unido al efecto invernadero, muy unido a la emisión de gases de efecto invernadero, muy unido a la combustión de energía fósil, tenía los días contados, ¿no? Y entonces pues, hubo un plan de transición que significó básicamente, y lo comentaba Cristóbal, el cierre de minas, el cierre de centrales térmicas, con efectos laborales muy complejos, con un palabra que decía el transición justa y convenios de transición justa no vinculantes, son muy etéreos, muy poco... No lo acababas de coger tú aquello, y de hecho los mineros se enfadaban bastante, ¿no? Cuando hablaban del tema de la transición energética, porque ellos lo que veían es que su modo de vida, su perspectiva de vida, se acababa. Se acababa en territorios, lo comentaba Cristóbal, como Asturias, como León, y se acababa de una forma dramática, porque esto de la transición justa hay que darle contenido. Tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la acción sindical, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con el estado de bienestar, pero resulta ser pues, que las cuencas mineras se quedaban sin gente, aumentaba, por ejemplo, la incidencia de drogas y alcoholismo en la población joven, y había los elementos que más o menos todos, si hemos vivido en barrios pobres o en barrios que han tenido reestructuración, sabemos. Es que cuando se acaba la perspectiva de vida normal, acaba... pues, el alcohol entra en las venas. Es decir, uno dice, ¿esto cómo lo admito yo? Pues bueno, mi padre es un fracasado y yo acabo yéndome de aquí a otro sitio o teniendo una mala vida, ¿no? Hay unas moscas por aquí interesantes, que eso sí es transición ecológica, energética o biológica, ¿no? Pero bueno, este era un poco el panorama que se dibujaba, que empezó en España mucho antes, porque esto de los planes de reconversión del sector minero, bueno, lo decía también Cristóbal, esto antes se llama reconversión. Ahora llamamos transición justa, por aquello de que reconversión sonaba mal, porque todos se acuerdan de la reconversión industrial de los años 80, y entonces esto nos genera un poquito de meneo, la mosquita. La tiene pegada ahí. Correcto, dámela que como la pille, vas a ver tú. Voy a quitar biodiversidad. Entonces esto era la transición, ¿no? Pero he aquí... Incluso para el mundo del ecologismo, se fijó la mirada en la transición energética y nosotros como fundación fijamos la mirada en la transición energética y nos volcamos en hacer estudios de crecimiento del empleo por energías renovables, porque no pasaba nada, no se preocupen ustedes, que si se cierra la mina ponemos paneles solares, molinos eólicos o hacemos turismo, lo decía antes también Cristóbal, en su tierra para ver los yacimientos de las minas de los romanos, en Asturias para ver minas. Ahora está de moda ver minas, te metes ahí en una mina, te entra un poco de claustrofobia, pero vamos, esto era el asunto. Entonces, en esa línea empezamos a ver, o se empieza a ver, no nosotros, sino la ciencia, empieza a ver que, hombre, que esto de la transición energética va mucho más allá del sector energético. Entonces, hay otros sectores que tienen un impacto ambiental muy fuerte, cuya sostenibilidad ecológica está en entredicho y que, además, generan muchísimo más empleo de lo que generó o lo que generaba en ese momento el sector energético. Entonces iniciamos un camino de análisis de otros sectores que entendíamos estaban dentro de este proceso de transición ecológica. Hemos hecho estudios sobre el automóvil, la transición del automóvil de combustión al eléctrico, bueno, qué conllevaba, qué tipo de empleo, qué perfiles. Ahora, hace poco presentamos un estudio sobre movilidad sostenible, dentro de un mes presentamos otro sobre perfiles profesionales en el sector del automóvil, para conocer un poco estas dinámicas, cómo se van produciendo, ¿no? Un mundo, todo eso es un mundo bastante complejo, que se resume muy bien, como decía Cristóbal. Para producir un coche eléctrico hace falta menos gente que para producir un coche de combustión. Con lo cual, estas cosas... Ya, pero bueno, hay empleo para hacer bicicletas, hay empleo para los patinetes eléctricos, hay empleo para el car sharing, el coche compartido. ¿Hay empleo? Sí, hay empleo, pero el empleo no suele aparecer en el sitio donde se pierde el empleo. Se pierde en un sitio y aparece por otro. Y las condiciones no son las mismas, se produce un desajuste y con, bueno, pues todo lo que ha comentado anteriormente Cristóbal. Seguimos y dijimos, oye, el turismo. ¡Ja! El turismo.
Hicimos un primer estudio aquí en Canarias sobre el turismo y dijimos, ha salido muy bien el estudio de Canarias, vamos a ampliarlo al resto del Estado. Y entonces hicimos este estudio que lideró compañero Pablo, que intentaba ver o analizar el impacto del turismo o los diferentes tipos de turismo. Hay un momento que dice, hay tantos turismos como negocios turísticos. O sea, el turismo es algo muy complejo, ¿no? El turismo tiene que ver con lo que, digamos, de forma directa afecta, que si restauración, que si hostelería, ¿eh? ¿Correcto? Pero también tiene que ver con construcción. Yo vengo de Valencia, os lo he dicho anteriormente, el binomio construcción-turismo, impresionante. O sea, los capitales se mueven de la construcción al turismo, del turismo a la construcción, porque todo es un totum revolutum, ¿no? Ahí hay mucho dinero metido y muchas sinergias metidas, ¿no? Y también el tema de movilidad. ¿Qué es el turismo sin movilidad? ¿Qué es, en esencia, el turismo, sino movernos de un sitio a otro para ver cosas, para ir a la playa o para hacer cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, el impacto del turismo era muy importante y queríamos ver hasta qué punto o qué elementos poníamos sobre la mesa, ¿no? Que ahora desarrollará Carmen. Y una tercera vía que vamos a iniciar ahora, que estamos esperando ver cuando nos dan algo para que podamos hacer un estudio, es el tema de la agricultura, que la agricultura también es un elemento esencial en este país, España vaciada o península vaciada, como lo queráis llamar, pero que en el fondo tiene que ver con utilización de fertilizantes, utilización de herbicidas, contaminación de acuíferos, y digo agricultura o el mundo agropecuario, que todavía es más complejo. Sabéis los problemas que existen con el tema de la cría del porcino o con algunos tipos de cosas que sabes, intuyes, que tienen un consumo energético elevadísimo, que tienen una altísima huella de carbono y que además pues, se plantean incluso, ves límites. O sea, dice que el hombre se diferencia del mono en pocas cosas, pero una de ellas es la imaginación, ¿no? Imaginar, yo esto lo hago mucho, ¿no? ¿Os podéis imaginar el turismo de forma distinta como es ahora? ¿Os podéis imaginar el turismo con otro modelo de desarrollo distinto al actual? ¿Con el mismo modelo, con el mismo empleo? ¿Sin empleo? ¿Os lo podéis imaginar? O sea, ¿podéis imaginar qué pasos deberíamos dar para que ese turismo fuera sostenible? Pues bueno, en este estudio lo que se intenta un poco es el tema de imaginar. Cuando no podemos imaginar, mal asunto. Porque si no podemos imaginar significa que se nos acaban las utopías, se nos acaban las fuerzas tractoras del movimiento hacia adelante, ¿no? Pensamos siempre cómo mejorar las cosas, ¿no? Bueno, pues Pablo, que es un tío optimista, por naturaleza, él busca en este estudio precisamente esto, ¿no? Y lo hace mirando diferentes tipos de turismo. Bueno, los clasifica, ¿no? Tenemos el turismo de playa, donde qué mejor que Valencia, turismo de sol y playa. Los límites del turismo de playa, lo estamos viendo ahora también, ¿eh? O sea, este año se ha visto perfectamente que no sé cuántos turistas vendrán a Valencia el próximo verano a pasar 35 o 36 grados de temperatura con un nivel de humedad relativa del 70%, a mí me parece, y con un nivel de medusas en la playa importante. Esto habrá que verlo cómo va evolucionando. El turismo de ciudad, qué mejor que Barcelona, ¿no? La ciudad por excelencia del turismo. Yo cuando veo a algún turista por la ciudad en Barcelona digo, pobrecitos míos, ¿no? ¿Aguantarán mucho los turistas? Málaga, que tiene turismo sol y playa con un turismo también urbanita interesante, y León, que sería un turismo, digamos, de tipo rural. ¿Qué efectos tiene el turismo en términos de impacto ambiental, cultural, social y económico? Porque tiene muchos impactos y no todos son positivos. ¿Qué límites puede tener y qué políticas deberíamos implementar para que este modelo fuera distinto? Decir que estos proyectos, tanto el que comentó que se hizo el año anterior sobre la necesaria transición energética en el sector turístico en Canarias, y están financiados por la Fundación Europea del Clima. ¿Vale? Bueno, como bien comentó Vicente, lo que se ha hecho es traspasar un poco el proyecto que se hizo en Canarias
pero analizando esos diferentes tipos de turismo por grupo a nivel de todo el Estado, ¿no? Como vieron, se hizo para analizar el urbano de Sol y Playa en Málaga, Barcelona solo urbano y el rural en León. Y se complementó con unas jornadas un poco en continuación con lo que se había hecho previamente en Canarias y que tenía un muy buen encaje en ese estudio que era solo para la península, el turismo peninsular, pero que podía ser enriquecido pues con ese turismo extra península y sobre todo un turismo como el nuestro de Sol y Playa, pero un turismo ya maduro, es decir, es un destino de hace mucho tiempo consolidado y tal. Bueno, en esas jornadas que fueron en junio de este año, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pues se vio la potencialidad que podía tener, en este caso se centró en la isla de Gran Canaria, para ver qué posibilidades para la diversificación. Tenemos claro que el sector tractor de nuestra economía va a seguir siendo el turismo, es decir, no estamos en contra del turismo. Yo a veces cuando voy por ahí me dicen, pero es que ustedes parece que están en contra del turismo. Digo, ¿cómo vamos a estar? Es nuestra vaca lechera, ¿no? Lo que sí que necesitamos ser más resilientes, tener una economía que no nos vayamos abajo del todo pues cuando hay un cero turístico en Canarias, ¿no? Y no nos podemos permitir pues no tener autosuficiencia, por ejemplo, agrícola, es decir, aquí no llegan los barcos, ya lo empezamos a padecer cuando la COVID decía que es que si no llegan verduras y frutas no había con lo que teníamos en Canarias, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué potencialidades endógenas, en este caso en la isla de Gran Canaria, y entonces cuestiones que salieron es hablar de alcanzar, no se va a alcanzar, pero sí mejorar el sector agrícola de manera que nos dé esa garantía de autosuficiencia o por lo menos de una parte importante de ella, ¿no? Y ver que se puede vincular muy bien también al sector turístico, pues teniendo productos de kilómetro cero y que además le darían un valor añadido al turismo nuestro, es decir, que van a comer productos de la tierra de garantía, con mayores garantías y tal, ¿no? Entonces, en ese estudio o en esas posibilidades salió la reactivación del sector primario. Canarias tiene un alto potencial para la implantación de energías renovables. Nosotros somos un territorio insular, con lo cual nosotros dependemos ahora mismo de los ciclos combinados, es decir, de los combustibles fósiles, pero teniendo un alto potencial para desarrollar energías renovables. Entonces decíamos, oiga, vamos a apostar por ellas para también no depender de algo que varía tanto en cuanto a precios, en fin, tener algo mucho más estable y que se produzca en Canarias. Entonces, todo lo que tenga que ver con una industria ligada a las energías renovables. También lo importante de la gestión de los residuos y, por tanto, para tener una economía circular. Si hay problemas en un territorio continental con estas cuestiones, imagínense aquí en Canarias, que cada vez que se recogen muchísimas cosas, es verdad que nos han educado y ya prácticamente todo el mundo, pues separamos nuestros residuos sólidos, luego muchos de ellos hay que llevarlos a península, con el coste que ello conlleva, ¿no? Se podría generar economía en Canarias si parte de toda esa formará parte de esa economía circular y se pudiera quedar en Canarias. Ya tenemos algunos pequeños proyectos, ya se está trabajando, pues ya se produce compost, ya hay algunas cuestiones que hay que seguir potenciando y eso es un poco las conclusiones de ese estudio, ¿no? Y luego sí que hablábamos también de la necesaria transformación del turismo que tenemos hacia un turismo mucho más sostenible y que realmente creara riqueza en la sociedad, en este caso de la isla de Gran Canaria, pero bueno, que es cualquier modelo que se podía pasar a eso. Integración y sinergias, es decir, ir sumando sinergias, lo que decíamos antes, yo potencio, por ejemplo, el sector agrario o agropecuario, que por un lado es para la población residente, pero también es una forma de reforzar al turismo en Canarias. Y ya veremos por qué, ¿vale? Ya veremos por qué, porque el turismo tiene también aspectos negativos.
Entonces, ahora lo veremos. Bueno, esto, tanto las 4 sesiones que se hicieron, que comentaba antes Vicente, como el proyecto que se hizo en Canarias, pues se hace no solo desde nuestras propias reflexiones, sino que para nosotros reflexionar, pues se realizan, en este caso fueron esas jornadas, pero también se hacen entrevistas. Yo no sé si me estoy metiendo delante de la pantalla. Entrevistas a profesionales vinculados al sector. Siempre nos interesa mucho lo que plantea el mundo académico. Por ejemplo, aquí tenemos a Cristóbal como ejemplo, o como Vicente, que vienen del mundo académico. Es decir, contamos con ello, con también la parte empresarial, y en el proyecto de Canarias se hablaron pues en fin, con el presidente del sector hotelero de aquí de la provincia de Las Palmas, con la de Tenerife, en fin, hay que escucharles también, ¿no? A los responsables sindicales se hablaron para ver también qué visión sindical tenemos de las cuestiones, de la gestión política. Se habló con la administración, es decir, con los políticos que estaban en aquel momento que acaba de cambiar el gobierno en Canarias, pues también para ver qué opinaban, qué podían aportar a ese debate, ¿no? Asociaciones empresariales y el tercer sector. Ahí estuvieron ecologistas, organizaciones de desarrollo social, ¿vale? Bueno. Ahora vamos a pasar un poquito de lo que va este trabajo, ¿no? Bueno, aquí vamos a plantear lo que recoge el informe de síntesis del 6º ciclo de evaluación de esas siglas que están ahí. Y no es nada más que hay un panel auspiciado por la ONU en la sección de medio ambiente y por la Organización Meteorológica Mundial, han creado un panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, pues para ir evaluando cómo va cambiando las cuestiones. Y aquí están las últimas, que son de este año, de marzo, qué dicen los expertos y expertas a nivel mundial con respecto al cambio climático. Miren, por un lado, el cambio climático provocado por la humanidad, ¿de acuerdo? Por cómo estamos nosotros desarrollando la vida en la Tierra, ya afecta a todo el planeta, no es algo que se está padeciendo en todo el planeta, y se está acelerando e intensificando, de tal manera que los impactos y los riesgos se están agravando de manera mucho más rápida a los estudios que ellos tenían, en las que se preveía cómo iba a ser esa evolución. Se han superado esas previsiones, va mucho más rápido de lo que los estudios previos arrojaban, ¿no? Las personas, esto también es algo y es así, las personas que menos responsabilidades tienen en la crisis climática están siendo las más afectadas. Pues las partes más pobres del mundo, las personas con menos recursos, ¿vale? Son los que de alguna manera tienen menos posibilidades para abordar pues, este cambio climático, ¿no? Vayamos a los temas de la subida de temperaturas, por ejemplo, ¿no? O de acondicionar sus viviendas para poderlo paliar, ¿no? ¿Quiénes son? Pues las personas que menos recursos. Siempre todo se gira a los más pobres y a las más pobres, ¿no? Bueno, con las políticas actuales el mundo va cambiando de asumir riesgos climáticos mucho más altos. Es decir, si seguimos como estamos, los riesgos van a ser mayores. También después dice algo, porque Pablo tiene esa visión positiva, y yo creo que es la que tenemos que tener nosotros como sindicalistas. Las cosas están mal, pero las podemos cambiar todavía, ¿no? Es que si no, ¿para qué? Para echarnos a llorar, pues cada uno en casa, ¿no? Yo creo que estas cuestiones para debatir, concienciarnos todos, pero con la esperanza de que todavía estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Y las emisiones globales, es verdad que han habido a través de las celebraciones de esto del clima, de las COP, ¿no? De las asambleas del clima, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy todavía no se ha conseguido, ¿vale? Las emisiones globales todavía no han comenzado a descender. Y fíjense, ahí va la parte positiva. Si se aplican medidas urgentes, el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París aún se puede alcanzar. Bueno, el Acuerdo de París lo que planteaba es que no superar los 2 grados por encima de las temperaturas preindustriales. El compromiso es no llegar a los 2 grados, intentar como máximo llegar como máximo al 1,5%.
vamos mal, ¿eh? Vamos mal porque, bueno, luego llegó la pandemia, se priorizaron otras cuestiones, en fin, pero estamos ahí todavía, podremos, por lo menos tenemos que intentarlo. Y sí que dice una cosa que es muy importante, estamos en una década muy decisiva para intentar, pues, paliar esa temperatura a nivel mundial, ¿no? Y el mundo cuenta con las soluciones necesarias para afrontar la crisis climática. Sí que es verdad que hay soluciones, a veces son muy complicadas y a veces no hay intereses encontrados entre, bueno, ¿qué vamos a hablar, ¿no? Es decir, no todos están en la línea, hay pues partes de la sociedad que lo que interesa es seguir ganando, les va a dar igual, no van a pensar a largo plazo, sino en el corto plazo. Y entonces ahí es donde tenemos que luchar. No me voy a extender mucho porque la salida de los combustibles fósiles tiene que ser rápida, es decir, no podemos seguir pensando, aquí en Canarias estamos preocupados, aquellos que nos dedicamos un poco a esto, porque ha entrado un nuevo gobierno y plantea, por ejemplo, que se ha declarado en Canarias, ya lo saben, la emergencia energética. Y nos da miedo a ver qué quieren decir con esto, si se está apostando nuevamente por seguir con los ciclos combinados que están basados en las energías fósiles o del gas, que habíamos intentado evitar, que no meter el gas, sino potenciar las energías renovables que sí que van a ser mucho más limpias y más definitivas, ¿no? Bueno, las soluciones deben aplicarse en la vida real, no solo en modelos, es decir, que estamos, ya lo comentaban los ponentes a lo largo de esta mañana, se habla mucho de la teoría, pero oiga, hay que ya pasarlo a la vida real, al mundo real, ¿no? Bueno, y ¿qué es lo que se pretende? Lograr la equidad, la inclusión social y la financiación. Claro, y para todo ello que necesitamos una financiación que nos lo permita, ¿no? Es decir, que sea necesaria para poder seguir avanzando en esta cuestión. El cambio paulatino, el transformador, tiene que ser en todos los sectores. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el sector turístico, que tiene una importancia muy importante en la economía de este país. Ya veremos cuánto en la Canaria, pero desde luego en este país bastante, ¿no? Bueno, seguimos, a ver, ¿esto por qué no va ahora? Ahora. Yo sí no lo veo. Bueno, aquí él plantea cuál es el peso del turismo a nivel global. Échenle un vistazo, voy a pasar porque nos vamos a centrar más luego en el español, porque yo creo, es lo que decía Cristóbal antes, a mí me pasa lo mismo y soy de ciencia. Yo cuando veo muchas cifras muy grandes, a mí no me dicen nada, me parecen una barbaridad, pero tengo dificultad para comparar con otras cosas, ¿no? Bueno, pues él ahí sí que lo pone, pero fíjense, en el periodo del año 2014 a 2019, el 10,3% del empleo a nivel mundial estaba en el sector turístico, es decir, que es muy importante, ¿vale? Bueno, ahí la contribución al PIB mundial, esos 10 billones de dólares, pues no lo sé, me parece una barbaridad, no sabría comparar. Bueno, seguimos. ¿Qué características diferenciadoras de este sector, no? Bueno, que es un sector muy heterogéneo. Hay otros sectores donde no hay esa heterogeneidad, es como más están todos en la misma línea, ¿no? Bueno, está formado por muchas ramas de actividad interrelacionadas. Unas son muy directas y que las relacionamos muy claras, como puede ser el alojamiento, a través de los hoteles, restaurantes, las agencias de viajes, alquileres de coche, parques temáticos, todas estas cosas que entendemos que están muy relacionadas o directamente relacionadas con la actividad turística. Pero hay otras que son muy importantes para que se desarrolle esa actividad turística, pero que son indirectas, como pueden ser pues las ramas de actividad, por ejemplo, ramas de actividad proveedora de bienes y servicios intermediarios para la actividad turística. Por ejemplo, quienes suministran al turismo alimentos, las bebidas, pues la necesaria construcción, porque sin ella pues no estarían esos establecimientos ahí, el mantenimiento de esos establecimientos, consultorías a empresas turísticas, en fin, que va mucho más allá de lo que a nosotros nos viene, que son empresas que estarían dentro del sector turístico, ¿no? Hay bastante más, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa el sector turístico? Pues se basa en la explotación de recursos públicos
pero que se lo hace, que lo desarrolla o que los explota el capital privado. Las playas están aquí. Nuestro patrimonio cultural está aquí, vengan o no vengan turismo, ¿no? Es decir, que lo que tenemos es la riqueza que cada país tenga, ya sea a nivel geológico, a nivel climático. Por ejemplo, a nosotros lo que nos ha salvado hasta ahora es que siempre hemos tenido un clima envidiable pues en el resto de Europa principalmente. ¿Por qué? Porque hemos tenido, a excepción de este verano, que será otra cuenta, y ahora hablaremos por qué es preocupante, pues es un reclamo que siempre hemos tenido. Saben que vienen aquí y que no van a tener una temperatura benigna, ¿no? O buena, o por lo menos nos va a permitir estar bien y estar en la playa, y no como ahora que se van a las habitaciones porque necesitan aire acondicionado. Bueno, eso es muy importante. Y diversificación de segmentos de clientes y de la oferta de productos constante. El turismo cada vez se van incluyendo, pues ahora hablamos ya de turismo gastronómico, del vino, en fin, que el turismo es algo que va evolucionando y a veces muy rápido, ¿no? Porque, oye, nosotros también cuando hacemos turismo pues queremos experiencias nuevas y en fin, hay muchos tipos de turismo que van evolucionando. Bueno, está el cultural, el gastronómico, el de compras también. Canarias no es tanto esto, pero a nivel nacional pues sí que habrá destinos donde habrá de compra. El LGTB, que aquí sí que lo tenemos. Canarias es uno de los referentes a nivel nacional y más concretamente en la isla de Gran Canaria, ¿no? De cruceros, que era un sector que en Canarias no había demasiado, y cada vez ya vemos en los puertos tanto de Santa Cruz de Tenerife, La Palma incluso, y en Gran Canaria, pues que ya cada vez hay más veces cruceros atracados, ¿no? Bueno, pues tenemos turismo de lujo, del bienestar con el wellness, ecoturismo rural, pues aquí tenemos también mucho turismo activo, que ya vienen pues a coger olas, pues a hacer turismo pues de deportes acuáticos, ¿de acuerdo? Que eso hace unos años Canarias no estaba y teníamos la misma playa y los mismos recursos naturales, es decir, que por eso hablamos de que el turismo va evolucionando. Y ya, pues bueno, pues esto no es turismo de reuniones y de eventos, pero sí que es verdad que aquí ya se celebran pues congresos de no sé mucho, de medicina, de no sé qué, bueno, en fin, y vienen a nivel de todo el mundo pues a Canarias, es decir, que ya tenemos turismo para reuniones y eventos, ¿vale? Bueno, pero esto no solo pasa en Canarias, esto es un proyecto a nivel nacional. Yo pongo ejemplos porque conocemos más dónde nos movemos nosotros, pero bueno. ¿Qué pasa con el turismo? Que produce una alta rentabilidad en el corto y en el medio plazo. Es decir, por eso hay una rápida expansión. Por eso en los años 60 y 70, pues Canarias creció y perdimos nuestras costas de esa manera que ahora estamos intentando ver de qué manera reconducimos pues todo eso, ¿no? Hubo muchos intereses económicos en establecerse en Canarias, porque bueno, era un negocio muy rápido donde veías esa... Pero ¿qué pasa con el turismo? Que tiene una estrecha simbiosis entre la construcción, hombre, pues si no tienes infraestructura, no llega al turismo, por muchas buenas playas que tengas, ¿no? Entonces, ya no solo infraestructura hotelera, de establecimientos, sino de carreteras, en fin, de asistencia, muchísimas, ¿no? Y el transporte, porque si no llegan a los puntos turísticos los turistas, pues, en fin, muy importante. Pero ¿qué ocurre con esto? Que son sectores muy emisores de gases de efecto invernadero, ¿vale? Bueno, es decir, no solo vamos a plantear lo que es, que va más allá, pero bueno, partiendo ya solo de la necesaria construcción y el transporte de las personas que hacen turismo, ya estamos contribuyendo. Bueno, ¿cómo contribuye? ¿Qué relación hay entre turismo y cambio climático? Miren, el turismo, como estamos viendo, alimenta el cambio climático, pero el turismo sufre por el cambio climático. Canarias lo sabe, y los que nos movemos,
lo vemos, es decir, ya hay otras partes del mundo que antes pues no tenían desarrollado su turismo de sol y playa, pero que ahora ya se lo pueden permitir porque como las temperaturas están cambiando, pues ya a lo mejor se quedan, me viene a la cabeza Croacia, otros puntos que antes pues no tenían, que están también al sur de Europa, nosotros estamos más, pero bueno, y sí que es verdad que nos puede afectar este cambio de temperatura. Porque tampoco quiere llegar turista a un sitio donde no podemos estar. Oiga, es que hemos estado a 30 y tantos grados a la sombra, imagínese al sol. ¿De acuerdo? Es decir, que está afectando también. Pero no solo en esto, ya lo vamos a ver en más cuestiones. Sí que es verdad que con esta preocupación, bueno, ya en el año 95, no sé si lo voy a decir bien, se celebró el primer congreso sobre el desarrollo sostenible. ¿Saben dónde? En la isla de Lanzarote. Es decir, en el año 95. Y se ha seguido trabajando, pero bueno, estamos en el punto que estamos, ¿vale? Y sí que a través de la Organización Mundial del Turismo se ha ido cambiando el concepto de lo que es turismo sostenible. En el año ese 95 se hizo la Carta sobre el turismo sostenible en ese congreso que se celebró en la isla de Lanzarote. Se han seguido celebrando y en el año 13, pues ahí ya tenemos una definición pues un poco más completa de lo que es turismo sostenible. Es el que tienen plenamente en cuenta las repercusiones económicas, está claro, las sociales y las ambientales. Las actuales, pero también las futuras. Eso es muy importante. Y satisface las necesidades de los visitantes, de los turistas, de la industria, del medio ambiente, tenemos que seguir poniéndolo en el centro, pero también de las comunidades de acogida, para no llegar a fenómenos como ha pasado en determinados puntos, por ejemplo en Barcelona, donde empiecen pues, cuestiones, efectos como la turismofobia. ¿Por qué? Porque es muy difícil convivir. Entonces, lo que se pretende cuando hablamos de un turismo sostenible es estas cuestiones, es como muy importante tenerlas en cuenta. En la COP la COP 26, que fue en Glasgow, se hizo esa declaración, que fue en el año 21, y el compromiso fue el siguiente: contribuir a reducir al 50% las emisiones en el año 2030, vamos mal, y llegar al cero neto antes del 2050. ¿Vale? Bueno, ¿perdón? Se ha complicado todo mucho, pero vamos a seguir intentándolo. ¿Cómo hacer? Desarrollar en el sector planes coherentes con 5 elementos comunes, y son los siguientes: medir, la medición es muy importante para saber, ya me la mandaste, Vicente, la medición, la necesaria descarbonización del sector, la regeneración, porque es verdad que hay que regenerar mucho, y los canarios sabemos que hay que regenerar mucho todo lo que tenga que ver con el turismo, la colaboración, muy importante, y por supuesto la financiación para poder hacerlo, ¿no? Bueno, el turismo generó en España en el 2013 el 8% de la emisión al aire de los gases de efecto invernadero. ¿Vale? Fíjense, sus emisiones aumentarán del año, estoy hablando de memoria, del año 5, del año 2005 al 2016, las emisiones en el sector aumentaron el 60%. 60%. Y se prevé que aumentarán entre el 16 y el 30 un 25% más. Estamos hablando de cuestiones muy preocupantes. Bueno, ¿cuáles son los impactos económicos del turismo en Canarias? Miren, el año récord fue el año 2019, justo el año prepandémico. En Canarias, España es uno de el segundo destino a nivel mundial. Francia, España, Estados Unidos, China son los principales. Bueno, pues en España en el 2019 se recibió en este país 83,5 millones
de turistas, que se dice pronto, internacionales, que se dice pronto. ¿Vale? Bueno, con un gasto turístico de casi 92 millones de euros. ¿Y qué ocurre? Bueno, y ahora veremos qué pasó en el año 20, ya lo veremos en la siguiente transparencia. Bueno, ¿qué es lo que hace? Que la aportación del turismo en nuestro país es al PIB, al Producto Interior Bruto, es de casi un 2,5%. Es decir, la importancia que tiene. Pero fíjense, vamos a irnos, por ejemplo, vamos a no empezar por la nuestra, vamos a empezar por Baleares. ¿Cuál es, a la economía balear, el turismo representa el 44,8% de su PIB? Casi, vamos, acercándose al 50%. Imagínense, si tenemos que estar preparados, porque en fin, nuestra economía se puede ir al garete. Bueno, ahora vamos a ver a Canarias. Canarias es la segunda, con el 35% del PIB. Proviene del turismo, ¿vale? Fíjense, luego hay comunidades, luego está la comunidad valenciana en un 15, ya bastante diferenciado, en un 15,5, y bueno, ya vamos viendo que los demás, hay comunidades, es muy diferente en unas comunidades que en otras, ¿no? Bueno, y luego, aquí sí que también hay una cuestión muy importante, y es qué aportación al empleo hace el sector turístico, ¿vale? A nivel de todo el Estado, el 12,9%, casi el 13% del empleo se genera en el sector turístico. Vámonos a Canarias. El 40,4%. Es decir, que de cada 10 personas que trabajan en Canarias, 4 y algo trabajan en el sector turístico. ¿De acuerdo? Ahí ganamos a Baleares. Porque aunque es verdad que el PIB es mayor, la contribución en el archipiélago, en el otro archipiélago de España, sí que en el empleo es algo menor, un 32% frente al 40,4% nuestro. Bueno, ¿qué pasa? Que sabemos lo que puede pasar, porque, bueno, lo voy a comentar. Es que no me acuerdo si estaba en esta transparencia, como creo que dije al principio, estoy basándome en un estudio que hizo Pablo y que yo he hecho mío y que espero que no me mate y que lo haga relativamente bien. A ver, fíjense la importancia que tiene el sector. En el año 20, vieron en el 19, 83,5 millones, llegó el 20. ¿Sabes cuántos turistas llegaron a este país? 19 millones. Se bajó una pasada. Y de la contribución que estaba en 80 y pico mil millones, pasamos a 16 con algo. Es decir, que imagínense la importancia, sobre todo en comunidades como la nuestra, donde, bueno, aquí tuvimos un cero turístico, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué ocurre? Vamos a hablar de ese empleo que en Canarias representa el 40,1, creo que era, o 40,4. ¿Qué es un empleo? En general, ¿qué empleo genera? Un empleo de muy baja calidad, con unas condiciones laborales no muy adecuadas, con una elevada parcial, con la contratación parcial muy elevada, en torno al 33%, con rotaciones de turno, horarios festivos, tablas salariales, problemas. Claro, uno lo dice y dice, bueno, tampoco están los horarios efectivos. Vamos a meter algo ahí en la rueda. Y si hablamos de la conciliación familiar, tenemos muchos problemas cuando trabajamos en ese sector. ¿Cómo conciliamos? ¿De acuerdo? Entre las rotaciones, los horarios y que trabajamos festivos, cuando cuando la mayoría de la población está de fiesta y descansando, pues los que trabajan en el sector, pues están trabajando, ¿no? Bueno. Ahora vamos a una parte que a mí me parece muy interesante. La retribución salarial. Mire, el coste medio salarial en el segundo trimestre del año 2023, de este año, estamos hablando de hace nada, en el sector de la industria, la construcción y el servicio fue de 1.900, no me digas, 1.900 euros. Miren, si vamos al subsector del alojamiento, es
un 16% menos, se sitúa en 1.600 euros. Pero si nos vamos al subsector de la restauración, baja en un 41%, se sitúa en 1.100. ¿De acuerdo? Bueno, capacidad. ¿Qué pasa con el turismo? Que tiene capacidad de desplazar muchísimas actividades productivas. Los canarios lo sabemos, se abandonó la agricultura, se abandonaron muchos sectores porque se fueron a trabajar al sector del turismo. Y eso es lo que hace. ¿Qué ocurre? Que como, claro, te vas porque si tú dices, oye, voy a cobrar un salario que no será muy bueno, pero me lo garantizo, o sigo trabajando en un sector como es el agrario, el pesquero o cualquier otro, ¿no? Que hay una disminución o abandono de otras actividades productivas. Eso hace que haya un incremento de los costes, dificultades para conseguir mano de obra. Y, por ejemplo, bueno, esto lo podemos ver. ¿Qué ha pasado en los sures, principalmente en los sures de las Islas Canarias? Que no podemos ir a comprar allí, es carísimo todo. ¿Por qué? Porque se ha igualado al nivel de los turistas, no de los residentes. Y vamos a comprar nosotros algo en los sures porque estamos trabajando allí. Imposible, es carísimo, el suelo es carísimo, las viviendas. ¿De acuerdo? Es decir, que va abandonando y nos va desplazando fuera, ¿no? A los residentes. Bueno, impactos sociales del turismo en nuestro país. Voy a ir muy rápido. Aumento del precio de esos suministros y productos y de los bienes de primera necesidad, ya lo estamos hablando, porque hay una mayor demanda. ¿Qué ha ocurrido? Aquello que vimos bueno, y los canarios lo sufrimos también, lo han sufrido otras partes, pero Canarias, es verdad que cuando empezaron a llegar turismo se vio como una oportunidad, qué guay, vamos a conocer otras culturas, la interculturalidad, nos relacionamos, compartimos cultura, pero no, con el tiempo que ha pasado, ha habido una homogenización cultural, incluso llegamos a avergonzar de nuestras propias culturas, de nuestras propias cuestiones, en vez de ponerla en valor. Éramos incapaces de decir en esos años de que nosotros comíamos gofio y que no sé qué, vas a decir a estos nórdicos que son tan finos, ¿no? Ahora ya lo vemos de diferente manera, pero sí que es verdad, y sentíamos reparos, ¿no? Eso ya, por suerte, ha ido cambiando, pero sí que se hizo, es verdad. Nos vamos a las zonas turísticas y da igual que vayas aquí, que vayas a Benidorm o que te vayas a Egipto, es decir, te vas a encontrar pues este tipo de cuestiones, ¿no? Y se banalizan las culturas locales. Hay limitaciones de las perspectivas formativas y profesionales. ¿Por qué? Porque se suele centrar todo muy relacionado solo con el sector turístico, con lo que demanda el sector turístico, y se abandonan otros sectores que pueden ser muy importantes su desarrollo. El industrial, por ejemplo, en Canarias, o cualquier otro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ya lo hemos hablado, que puede llegar al tema de la saturación de lo público y a llegar al extremo del rechazo del turismo. Bueno, como tienen una idea, no voy a entrar ahí. Impactos ambientales del turismo. Hay una transformación del territorio para sus adaptaciones a fines turísticos, está claro, se ha modificado todas nuestras costas, para que entraran esas instalaciones para atender al sector turístico. La movilidad de los turismos en el caso nuestro, hacia Canarias, pero también cómo se mueven dentro, ¿vale? Bueno, turistas hacia y dentro de los destinos, aceleración del metabolismo local, en este caso, bueno, de esos destinos. ¿Por qué? Porque se van a consumir más productos, se necesitan más alimentos, más servicios para atenderlos, pero también se va a producir más residuos, es decir, estoy generando un metabolismo que vaya mucho más rápido, necesito mucho más, pero también, y agua, por ejemplo. Un recurso, ya lo decía Cristóbal y hemos hablado aquí, pues el turismo está generando que haya un metabolismo mucho más rápido. Bueno, ¿y qué va a pasar? La modalidad del turismo que se va a desarrollar. Normalmente ha sido un desarrollo muy monocultivo, muy dirigido solo a un tipo de turismo, el turismo de sol y playa, un turismo en el caso nuestro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué categorías de efectos tiene? Pues bueno, que hay una transformación territorial, yo creo que no hay que entrar. Hay, con toda la movilidad ya hacia Canarias y de vuelta y dentro, hay un incremento de la huella de carbono, hay emisiones de contaminantes y producción de residuos, ya lo hemos dicho, hay
los residuos son iguales, es decir, no hay diferencia entre los residuos que genera a todos los niveles de contaminación al aire, al suelo, lo que sea, que el resto de la población. Lo que pasa es que el turista genera, se estima, el doble que un residente, una persona residente, ¿de acuerdo? Y, por tanto, también, como hablamos, se intensifica la huella hídrica. De esto sabemos en Canarias, ¿vale? Porque tenemos lo que tenemos, con lo cual también hay un estrés hídrico en muchas zonas que la están padeciendo en España, en el territorio peninsular, porque ya se temen, las reservas de agua han bajado de manera drástica, ¿no? Bueno, impactos ambientales del turismo, impacto debido a la transformación territorial. Hay esa transformación de paisaje y de contaminación visual, porque bueno, está todo ahí, alteraciones de los paisajes litorales, degradación de los cascos históricos, deterioro visual de áreas de elevada potencialidad paisajística, ¿no? Nosotros de esto sabemos un poco. Nosotros tenemos, se lo estaba comentando ayer a Vicente que sobre el tema, nosotros estamos en un 43, un 46% de nuestro suelo tiene algún tipo de protección. Nosotros es el territorio español donde más parques nacionales hay y tenemos que también protegerlo. Es decir, puede ser un recurso turístico, pero teniendo en cuenta que hay que conservarlo para el futuro y que es algo que no está solo para el uso del turista, sino que hay que estar ahí pues para todos, ¿no? Todos y todas. Bueno, alteración de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo. Fíjense, ecosistemas costeros entre el año 87 y el 2005 se destruyeron 2 hectáreas diarias en los primeros 500 metros de costa, es decir, se generó un 14,1% de la costa degradada. Ahí tengo algún otro dato, pero no se los voy a dar porque ya me han hecho señas, aunque yo creo que todavía, bueno, me quedan 10 minutos, voy un poco mal. Y artificialización de superficie. Esto se da mucho cuando hablamos, por ejemplo, claro, está analizado aquí que a priori no nos lo parece, las estaciones de esquí, por ejemplo. Nosotros decimos, bueno, eso no genera. Pues bueno, hay muchísimas modificaciones geológicas, morfológicas, de generación ahora, como estamos, pues para mantener y alargar los periodos de esquí, pues se utiliza los cañones para la producción de nieve artificial. Eso hace que se haya degradado muchísimo, que se consuma ingentes cantidades de agua, en fin, que se está afectando también, no solo lo digo por tener un poco también la visión de, y ahí lo decía, ¿no?, el ecosistema de montaña, ¿no? Antes lo dije bien y ahora no, artificialización de superficie. Fíjense, entre el año 1950 y el 2100 se triplicaron las segundas viviendas en nuestro país, pues muy vinculadas a tener algo en la playa o algo en la montaña, en fin, ¿de acuerdo? Que esa cantidad que está en torno a más de 2,5 millones de segundas viviendas en nuestro país representan casi el 15% del parque edificado en nuestro país. Bueno, impacto en cuanto al incremento de la huella de carbono del turismo. Está, como hemos dicho, muy vinculado al transporte de los medios de transporte. Ahí está, en el avión. Bueno, es que él lo tenía como muy... A ver, fíjense, la emisión de gases o la huella de carbono que provoca el avión está... por la venida desde el exterior, el 92% y el 7,8% en los vuelos internos, ¿vale? El autobús y el coche, me salió lo de la guagua, el 5% externo y el interno, pues mayor, el 85%, el ferrocarril, bastante menos, cuando podría ser un buen medio de transporte que contamina bastante menos, está situado en un 0,08%, es decir, desde el exterior. En el interior sí que tiene un poco más. No aparece ahí el barco, pero el barco, que cada vez hay un poquito más, y por lo que comentábamos que llegan cada vez más, está en un 0,3%.
¿vale? Lo más que contribuye a esa huella de carbono son los medios de transporte. ¿Qué ocurre? Que algunos de ellos sí son más fáciles de cambiar, pues por ejemplo con el coche, pudiendo electrificarlo, pasar a otras vías, pero el resto, el avión todavía ahí ya hay y se consigue, pero no superan el 5%, es decir, no se puede cambiar el queroseno más allá de un 5% por elementos que hagan que sea un poquito más ecológico, pero poco más, ¿no? Por eso Europa ha planteado lo del impuesto al queroseno, porque es, por un lado, que haya un impuesto, que haya un combustible que contamine menos o que haya menos frecuencia de vuelos. Pero bueno, aquí ya saben lo que ha dicho el Gobierno de Canarias, ha conseguido que en Canarias y las zonas, las RUP, estemos exentos de este posible impuesto al queroseno, con lo cual, bueno. Seguimos, la contribución de la huella hay distintos estudios. Por un lado, un estudio del año 2019 lo sitúa en el 11 y la universidad, un estudio hecho por expertos en la Universidad de Castilla-La Mancha, la sitúa en un 14,2 la huella de carbono que genera el turismo en Canarias. Y de este porcentaje, el 32% el transporte aéreo. ¿De acuerdo? Y el 60%. Decimos mucho, pero el resto de actividades dentro del sector turístico habrá que hacer mucho, es el 68%, ¿vale? Bueno, voy a ir un poco más rápido. De esto habló Cristóbal antes, con lo cual voy a verlo ahí. Hay las emisiones de contaminantes y generación de residuos al aire, al agua y la producción de residuos, que también ya se ha comentado algo, ¿vale? Dentro de las Naciones Unidas, no me acuerdo ahora la palabra exacta que lleva el tema de medio ambiente, sitúa que el 14% de los residuos sólidos urbanos a nivel mundial los genera el turismo, ¿vale? Bueno, fíjense un dato curioso, un 40% más de residuos en el mar Mediterráneo en verano, es decir, un 40% más, y de ellos el 95% plásticos. ¿Vale? Bueno, y luego, bueno, pues hay desbordamientos en zonas porque hay un estrés muy importante de retirada de residuos en esos periodos que Canarias, como tenemos turismo casi todo el año, pero que hay zonas como puede ser el Mediterráneo donde la tienen focalizada la temporada de verano. Bueno, voy a seguir, no voy a entrar en los impactos de la huella hídrica. Fíjense, un residente al día puede gastar entre 127 y 133 litros de agua, lo digo por aquello que estábamos hablando del estrés térmico. Fíjense, un turista está entre 450 y 800 litros por día, ¿vale? Sí, me están diciendo que me tengo que ir. Bueno, a ver, pues se bañan y... sí, una pasada. Bueno. Aquí, yo es que quiero avanzar, los efectos del cambio climático en los recursos costeros. Bueno, saben que hay estudios que con el deshielo por el cambio climático, el deshielo de los polos, puede haber, está planteado una pérdida de 27 metros de costa para el 2050. Y si nos vamos al 2100 sería 60. Es decir, que muchas costas de las nuestras no vamos a vivir todos a Teror, a los que sean de Gran Canaria, y allá, pues, en fin, nos tenemos que ir hacia arriba, ¿vale? Un poco porque sepamos los problemas para la disponibilidad de agua, bueno, él habla de la nieve, del patrimonio cultural. ¿Qué ha pasado pues, con esas lluvias torrenciales que bueno, aquí han pasado en la isla de Tenerife principalmente, pero en Península mucho? Pues que nos están haciendo vulnerables, se están perdiendo carreteras, inundaciones de vías de tren, en fin, que no somos conscientes que va mucho más allá, ¿no? Se están perdiendo escolleras, paseos marítimos que se rompen, los vemos pues, de manera muy recurrente en los medios, ¿vale? Hay alojamientos ubicados en barrancos, en el caso de Canarias, y en zonas que son fácilmente inundables y que, por tanto, hay que tenerlo en cuenta, que eso es un efecto del cambio, el cambio climático en el turismo. Y ahí es un poco lo que comenté antes y no voy a profundizar, en la pérdida de confort térmico
de los destinos. Canarias se juega eso también, como sigan habiendo olas como esta. Ya no podemos ofrecer ese confort térmico que teníamos. ¿De acuerdo? Bueno, y eso que está llevando, que hay mejoras de condiciones climáticas en otros destinos y en esos que eran nuestros países emisores y que pues ya no vienen a Canarias, ya tienen otras zonas más cerca donde disfrutar de lo que venían a disfrutar en Canarias, ¿no? o en España en este caso. Bueno, voy muy rápido. Ya esto yo creo que hemos hablado. ¿Cuáles son los principales retos del sector desde la perspectiva de la mitigación, ¿no? y de esa adaptación al cambio climático? Ya hemos hablado de la importancia de trabajar ese binomio entre el transporte y turismo, y más, por ejemplo, en Canarias. La viabilidad de la aviación comercial, de qué manera hacerlo. Sí que es verdad que en el territorio continental podrían trabajar otras vías de comunicación. Canarias o llegamos de esta manera o no llegamos por avión o no hay manera. Dependencia energética y costos de insumos. ¿Qué pasa ahora mismo cuando lo que dependemos de la energía fósil? Pues cada vez las cuestiones geopolíticas nos afectan, suben y bajan, pues ahora llega menos combustible, llega más, en fin, que es algo que si queremos seguir viviendo del turismo, pues que hay que resolver de manera para acabar con esa dependencia, ¿no? Futuro de los combustibles fósiles, pues habría que analizarlo y que cada vez fuera menor la presencia y más otro tipo que sean más estables y no dependa tanto de esas cuestiones geopolíticas, ¿no? Los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad de los efectos externos y de esa pérdida que hablábamos del confort. Bueno, eso ya lo habíamos hablado, que es el monocultivo. Bueno, planes, ¿qué está haciendo Europa? Porque yo también creo que es importante llegar a esta parte. La Unión Europea, pues, pues ha empezado, ya lleva algún tiempo, pues con una actividad muy importante, normativa, para de alguna manera empezar a paliar estas condiciones, ¿no? Normativa y planificadora en medio ambiente y ante el cambio climático. Para ello, pues hay que haber una planificación turística por parte de las administraciones públicas a nivel estatal, autonómico y también a nivel insular o incluso municipal, ¿no? Es decir, tiene que haber una coordinación de las administraciones, pero esa planificación tiene que ir de la mano también con las empresas del sector. Está claro, es que si no, no se va a avanzar. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos esto, la sostenibilidad se tiene que hablar en los tres aspectos que tiene: la económica, la social y la medioambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso lo hablaba también Cristóbal hace un rato. Tienen que ir, miren, los empresarios, la parte empresarial lo va a hacer, pero lo va a hacer si tiene un rendimiento, no lo hace por convencimiento contra el cambio climático. Pues en una de esas entrevistas que se le hizo al sector cuando se hizo el proyecto en Canarias, un representante, que no, bueno, es el representante del sector hotelero de la provincia de Las Palmas, lo decía, dice: yo tengo biomasa y yo tengo mantas eléctricas, mantas térmicas en los techos y tal. Lo hago porque me sale más barato que tener lo otro. Bueno, pues bueno, si eso con normativa y tal, pues vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Es decir, que también hay que jugar a esa cuestión. Bueno, fomentar la actividad turística en los destinos. ¿Qué ocurre? Que parece que solo hablamos y lo hemos vivido ahora, en cuantitativos, que vengan más turistas, porque ya se pasó el COVID, dijimos que íbamos a reflexionar sobre esto, y ahora cuando oímos a los políticos parece: oye, ya llegábamos no sé cuántos millones, estamos recuperando las tasas prepandémicas. Dice, pero bueno, estamos volviendo a hablar de cuántos vienen, ¿no? Y de calidad. El problema que hay, que siga habiendo esa escasa conexión entre las políticas climáticas, energéticas y ambientales. Esa tercera pata de la sostenibilidad no se le está dando el peso que necesita. Bueno, ¿qué se ha hecho desde la administración estatal para esa adaptación y esa transformación? Pues bueno, está la estrategia de turismo sostenible de España 2030. Una de las líneas de actuación para luchar contra el cambio climático son con las que se ha comprometido España. Ahora mismo está en proceso de elaboración. Voy muy rápido, me estoy atropellando, pero es que ya estoy fuera. Bueno,
el plan de modernización y competitividad del sector turístico tras la situación del COVID, sí que, y a través del plan de transformación, plan de recuperación, no me salía la palabra, recuperación, transformación y resiliencia, perdón, gracias Cristóbal. Pues bueno, se ha planteado pues medidas para paliar situaciones como la fragilidad que tiene el sector, ¿no? Transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad, teniendo en cuenta esos 3 aspectos, la transformación digital de destinos y empresas, poner en marcha planes de resiliencia en territorios extrapeninsulares, en este caso estaríamos nosotros, impulsar también la competitividad, incluyendo la eficiencia energética y la economía circular. Bueno, ahí pone cuánto la inversión y ha habido una adenda, estamos hablando de mucho dinero. Bueno, vamos a ver, 3.400 millones más otros 1.000 millones. Está también la estrategia de sostenibilidad turística en Destino 2030. Bueno, es seguir apoyar a los destinos en su transformación, en polos de innovación turística, alcanzar mayor cohesión territorial. También hay un dinero. ¿Y qué se financia? Ya lo comentaba también Cristóbal, la transición verde y sostenible, la transición digital, la eficiencia energética y la competitividad. Esto se materializa a través de 2 tipos de programas, unos ordinarios, que son anuales, y otros extraordinarios. Está ahí, bueno. Ahí un poco es la crítica, que sí que es verdad que se está hablando de sostenibilidad, pero parece que la tercera pata, que es la ambiental, la medioambiental, tenemos un poco bueno. Y luego ya dentro de las administraciones regionales y locales, pues también. Y ya se han hecho cuestiones, y aquí algunas de las herramientas de gestión turística orientadas a la sostenibilidad de los destinos. Pues bueno, la famosa tasa turística, que bueno, aquí en Canarias y en esta organización hemos tenido un debate y que bueno, el anterior gobierno, que en principio decía que sí, lo mantuvo y no lo hizo, y el gobierno actual ya ha dicho que de la tasa turística en Canarias nada. Bueno, aquí tenemos ejemplos de sitios, de otros espacios turísticos en España que sí que la tienen recogida, y otra de las cuestiones es la limitación de las viviendas de uso turístico, ¿no? Bueno, ahí lo ha trabajado mucho a través de los planes especiales de alojamientos turísticos Barcelona, ¿no? Bueno, para llegar, bueno, y otra de las herramientas, declaración de destinos turísticos saturados. Bueno, aquí en Canarias se dio hace unos meses, antes del cambio de gobierno, la presidenta del Cabildo de Lanzarote planteaba que la isla de Lanzarote estaba saturada desde el punto de vista turístico, ¿no? Bueno, ya también ha pasado en otras partes. Bueno. Y luego trabajar con las empresas del sector pues, para la adopción de planes vinculados a esa sostenibilidad ambiental. ¿Qué ocurre? Que se trabaja mejor en las grandes empresas que tienen más recursos que a lo mejor las pequeñas, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, las grandes empresas, las grandes compañías pues tiene la RSC o tiene sistemas de integrar de procesos de integración medioambientales, ¿no? Bueno, incorporación de la sostenibilidad ambiental en el modelo de negocio, las principales líneas, bueno, en fin. Estas son las conclusiones de los talleres, que me los voy a saltar. Bueno, las propuestas para la descarbonización y la transformación del turismo, las generales, pues reducir la oferta, establecer una fiscalidad para su reorientación, podría ser las tasas turísticas, que es una manera de financiar la recuperación de las zonas turísticas, el mantenimiento, mejoras de infraestructura y poder optar a turismo de mayor calidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, diversificación productiva, es decir, buscar esa diversificación, fomentar turismo de proximidad, es decir, a lo mejor más un turismo más cercano y que no necesite esos grandes desplazamientos y de larga, y que Canarias en eso sí que
tiene una estancia mayor que el resto del territorio español, pero así todo habría que hacerlo, ¿no? Intentar que sea más. Regular el acceso de visitantes a zonas sensibles, pues, para evitar el deterioro de las mismas. En cuanto al transporte, ya lo voy a dejar, y en cuanto a los establecimientos, lo voy a dejar, y ya está. Bueno, principales conclusiones. Necesidad de implementar un proceso de transición ecológica del turismo del que hoy hemos hablado aquí, ¿vale? Cambio de modelo turístico que permita un reequilibrio territorial y productivo, y un cambio cultural profundo respecto al tiempo de ocio, el consumo y el concepto de turismo. Y nada más.